Bueno, vamos a ver el cálculo de un circuito, ¿sí? Que eh, con retroalimentación en el colector en CD y vamos a encontrar el valor de RE, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Vamos a tener que las resistencias de retroalimentación, ¿sí? En este caso, a ver aquí, R, en lo que es RF1 sería igual a 150K, RF2 sería igual a 82K, RC 3.3K y tenemos una fuente de alimentación de 15 volts, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos que hacer el análisis de corriente directa, entonces vamos a considerar a los capacitores como circuito abierto, es decir, como si no ¿sí? El circuito abierto es como si no existiera y entonces estas dos resistencias quedan en serie, ¿sí? Igual queda, ¿sí? Y entonces el circuito equivalente, si lo vemos desde el punto de vista para CD, para que quede más claro, para corriente directa, este circuito nos quedaría así. Las dos resistencias. ¿Por qué? Porque este capacitor se considera como un circuito abierto para el análisis de corriente directa y el análisis de corriente directa se utiliza para encontrar el valor de la corriente de base mismo que nos va a servir para encontrar el valor de la corriente de colector, ¿de acuerdo? Entonces, y este es de 82K, ¿sí? Entonces hacemos el recorrido de la malla de entrada, que sería hacerlo todo así, así y así, ¿sí? Entonces, haciendo el análisis, encontraríamos que tenemos 15 volts de la fuente menos, aquí corre la corriente de colector, ¿están de acuerdo? Sería menos IC por 3.3K menos 82 kilo ohms, ¿sí? Por la corriente D, aquí ya fluye la corriente base, ¿sí? Menos 150K, ahí mismo está corriendo la corriente base, ¿sí? Menos 0.7 volts, y eso es igual a 0, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, de ahí, pues sabemos que IC es igual a beta por IB. Entonces, de ahí despejando la corriente base, nos quedaría que la corriente base es igual a 15 volts menos 0.7, o sea, los voltajes arriba, ¿sí? Entre 3.3K por beta más 82K más 150K. Eso nos da una corriente de base de 19.66 microamperes, ¿sí? Esta corriente, en una corriente de colector, la multiplicamos por 150, nos daría una corriente de 2.95 miliamperes. De ahí pues es necesario obtener RE porque es un elemento muy importante. RE es igual
a 26 milivolts entre, ¿sí?, 2.95 miliamperes. Entonces, esto nos da 8.81 ohms. Ya tenemos eso. Entonces, con ese valor, vamos a obtener los valores primero, por ejemplo, la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, de acuerdo a las fórmulas que vimos, era igual a RF2, que es esta, la de 82 kilos, en paralelo con RC entre RE menos, con signo menos. Eso que, acuérdense, el signo menos nos dice que quiere decir que va la señal de entrada la va a, si es positiva, la convierte en negativa, de negativa en positiva, ¿sí? Eso quiere decir que la desfasa, en otras palabras, 180 grados, ¿sí? Entonces, tenemos RF2, en este caso la tenemos de 82 kilos. Hacemos el paralelo con 3.3K y eso lo dividimos entre el valor de RE. Nos da una ganancia de 360. Esa sería la ganancia de voltaje, ¿sí? Ahora nos faltaría obtener la ganancia de corriente. Bueno, recordemos el valor de RE 8.81 y AB menos 360. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos que la ganancia de voltaje, para recordarlo, es igual a menos 360. RE es igual a 8.81. Entonces, vamos a calcular ahora, ¿sí? Tenemos la impedancia de entrada, que si ustedes recuerdan de las fórmulas, es RF1 en paralelo con beta RE, ¿sí? Entonces, RF1, ¿sí?, de nuestro circuito, lo recordamos para que no se nos olvide, ¿sí? RF1 es esta, 150K, es la primera que viene en el circuito. Esta va a ir en paralelo con beta RE, la beta es de 50, ¿sí? 150, perdón. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, beta por RE, vamos a hacerlo, beta por RE es igual a 150, que es la beta por RE, que es 8.81, nos da beta 150 por 8.81, nos da 1321. Entonces, RF1 quedamos que era de 150K en paralelo con 1321. Lo lógico es que el valor de la impedancia de entrada nos dé muy cercano a este valor. Recuerden que cuando hacemos el paralelo de dos resistencias, el resultado siempre debe ser menor que la de la menor resistencia. Si es una resistencia en paralelo con otra que es muy grande, es más grande en relación con la más pequeña, entonces el valor que nos salga de resistencia o de impedancia en este caso va a tender al valor de la más pequeña. Entonces, si hacen ustedes este paralelo con la de 150K, ¿sí?, nos va a dar un valor muy, muy parecida, que en este caso sería de 1309, casi 1310 ohms, ¿no? Depende de las décimas que hayan tomado. Ahora, la impedancia de salida, de una vez la calculamos, vimos que la vez pasada que era RF2 en paralelo con RC. Si ustedes se acuerdan, el RF2
si quieren lo ver, RF2 era de 82 kilos, que es la que usamos para la ganancia, en paralelo con RC, que era de 3.3 kilos. ¿Sí? Entonces, localizan bien RF2. RF2 va a ser la resistencia, ¿sí? Esta es RF2 en paralelo con esta de 3.3, ¿sí? El paralelo, que creo que ya eso ya lo habíamos hecho cuando calculamos la ganancia. Ese paralelo es de 82 kilos en paralelo con 3.3 kilos. Nuevamente va a tender, el resultado va a tender a el valor de 3.3 kilos, recuerden. Es de 3172.3. Bueno, lo marcamos aquí, ¿no? Ohms. Aquí me faltó el signo de ohms, ¿sí? Entonces lo pongo mejor aquí, escrito. 3172.3 ohms, ¿sí? Es impedancia. Recuerden que las ganancias no llevan ningún valor porque es una relación entre dos voltajes, entonces voltaje se va, entonces nada más te dicen que lo que tú inyectes a la entrada, si inyectas 10 milivolts, a la salida vas a tener 360 veces esa señal más grande, ¿sí? Es lo que te indica la ganancia, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que sería la impedancia salida, la ganancia de corriente, que es lo único que nos faltaría. Si se acuerdan de la ganancia de corriente, y si no vamos a anotarlo aquí, es igual a la ganancia de voltaje por la impedancia de entrada entre el valor de la resistencia que hay en el colector, ¿sí? Entonces, la ganancia de corriente va a ser sustituyendo, va a ser ganancia de voltaje menos ganancia de voltaje, entonces 360 por impedancia de entrada, que es 1309.9 ohms, entre, ¿sí? RC, que es 3.3, ¿no? Kilo ohms, ¿sí? Entonces, hacemos esa división para encontrar la ganancia, ¿sí? Y nos da aproximadamente de 142.8. Entonces la ganancia de corriente es 142.8, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces va a amplificar? Si yo tengo una señal muy pequeña de corriente, me la va a amplificar 142.8 veces a la salida, ¿de acuerdo?